Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el Mercado Persa a casa llena y desde el viejo continente. Hoy tenemos a Eucaris Paola, quien es una farmacéutica que está en Bilbao, venezolana, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Y ya vamos a conversar con ella. ¿Cómo estás, Eucaris? Hola, ¿todo bien, chicos? ¿Y ustedes? Muy bien, Carlitos desde Arizona. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, aquí tú sabes, con el clima que uno nunca, no, te despierta y no sabes si es frío, si es calor, si te pones una chaqueta, esto es una locura aquí. Y Darwin desde la locura chilena. ¿Cómo estás, Darwin? Todavía enamorado de este clima que no quiero que pase nunca. Hoy estamos como, no sé, como a 30 grados. Me siento como en Caracas. Todavía no como en Margarita, pero me siento como en Está Caracas. fresco. Aquí en Orlando está frío, está 10, 11 grados, está agradable, está agradable. Bueno, recuerden que pueden suscribirse, tienen que suscribirse si quieren ser una mejor persona al canal de Mercado Persa Podcast y seguirnos en Instagram, Mercado Persa 1. Cuando estamos grabando esto, el día de ayer fue una verdadera locura en Madrid con la nevada, algo histórico, algo de verdad que a mí me agrada mucho y me da mucha risa como la reacción de todo el mundo. O sea, toda una ciudad de niños. Está increíble. Eucari, yo pensaba que donde tú estabas también, pero me dices que no. En Me quedé Bilbao. esperando la nieve. No, aquí Wow. nada. Nada. Lluvia perenne, pero nada, ni un copito de hielo, de nieve, nada. ¿Qué les pareció eso de Madrid, Carlito? Mira, muchacho, pero una pregunta, pero si neva en Madrid, ¿no, regularmente todos los inviernos neva en Madrid? No, ¿O fue una locura Es así de atípico. repente? un Porque, temporal, wow, una increíble. tormenta. Sí, yo vi las redes saturadas de nieve, todos los panas en España poniendo las fotos y yo, bueno, qué de pinga, qué experiencia tan de pinga. Exacto. Es que no es, exacto, si fuese algo que pasara todos los años, tú dices, bueno, ok, pero no, es una cosa que no sé cuánto tiempo tenía que no Y, pasaba y que Mira, hace mucho frío y viento y tal, pero no cae esa nieve tan que tapaba los fueron, carros y ¿cuántos todo. pies fueron? Yo vi que eran muchísimos, muchísimos. No, Y bueno, disfrútenlos ahorita porque viví con eso no es lo máximo. Mis primeras nevadas fue una alegría, foto, la misma. Si estaba yo como la caraja hubo una chama que puso una foto, puso la bandera de Venezuela y se tiró ahí Sí. y se tomó la foto. Yo estaba así el primer día, ya los demás odiaba esa vaina. pero ¿Cómo lo yo odiaba? creo también que lo van a disfrutar porque saben que es algo atípico. Uno de los grandes fans de Mercado Persa es un primo llamado Vicente Rodríguez y me llama y me dice, primo, esto es una locura, claro, y el que lo más cercano a la nieve era la escarcha de la mamá, que la nevera, bueno, imagínate ahora. Súper emocionado y él cuenta que es una broma atípica, pero como dice Carlos, el momento que se empiecen a quemar, ahí ya no le va a agradar tanto. Mm. No, no solo eso, a quemar, sino que los carros sufren, también se congela el aceite, se congela el agua del Los motor. delivery, ¿cómo estarán ahorita? Que no pueden ir. Mira, pero hay algo que me llama muchísimo, muchísimo la atención y es no sé qué palabra decirlo, lo Así como que, venezolano tan perros y desgraciados que pueden llegar a ser. Gente criticando a los venezolanos que están en España disfrutando de la nieve. me parece Este, totalmente que, ay, que lluviosos. la que las fotos, que tal, que aquí, que aquí no tenemos agua, luz y tal. O sea, parece totalmente cómo puede ridículo. ser tan. Ah, ¿Ah? Y yo lo tan, comentaba tan. hace poco que, o sea, esas son experiencias que te pasan a ti, el destino te pone para ti. ¿Por qué no disfrutar? ¿Por qué no? Creo que si hay gente que se pasa como lo que acaba de nombrar de la chama que puso la bandera y se tiró, se revolcó en traje de baño en la vaina. Creo que son casos extremos. Pero si te pasa, es una experiencia que te está pasando a ti por algo, Claro, disfrútate tu vaina. claro, Mañana te puedes pero morir. inclusive ella, ¿no? No le está haciendo daño a A nadie. nadie. ¿No? O sea, De con hecho, frío, pero la putería jamás la deja, ¿no? bueno, según él, es un youtuber venezolano que está en España y él sacó una silla en chore y con un abanito y Esa es estaba la todo el día misma. diciendo tengo calor. Y los españoles estaban, oiga, Jolines, ¿y usted cómo va a estar aquí? ¿Cuál es la ciencia? Que tengo calor, soy venezolano. Sí, pero tiene que tener alguna.
Pero como tú dices, si No, no y hace él daño a decía nadie, que él estaba allí para que vieran que todos pueden lograr sus sueños. No, no entendía muy vio bien. Pero mucho decía, Sábado todos pueden lograr Sensacional sus cuando sueños. joven. Mira Con amor. mira este usuario de Twitter dice, yo puedo entender que monten su foto, pero opino que son unos enchufados que nunca habían visto la nieve y que quieren desviar la atención de los problemas de Venezuela. Ay, Mientras yo estoy echándole bola aquí. Marico, o sea, la gente está Enchufados loca, que nunca han weón. visto. mira, La hace, gente Y es obviamente enferma. nunca habían visto la nieve, y te voy a decir obviamente. algo, Pero ¿y qué eso Obvio. pasa? O pasa, sea, Como el eso español pasa más de la película, obvio. ya, eso pasa más en Twitter, que casualmente lo hablaba con Chari estos días, yo le decía, yo casi no manejo Twitter porque esa comunidad es salvaje y las cosas que colocan ahí, si alguien sufre de autoestima, lo destruyen y lo tiran al piso, porque ¿cómo van a poner eso eres un enchufado porque nunca había visto la nieve? Entonces yo soy súper enchufadísimo porque aquí nada, pues, ¿sabes? Eso lo veo como una tontería. Mira, cuando explote el volcán por allá abajo, vas y te revuelcas en la lava. Espero que no, espero que no. Eucari, ¿qué has visto? ¿Cuánto tiempo tienes en Bilbao? Voy a 3 años en 2 añitos tengo. 2. Ujú. ¿Qué has visto tú? O sea, yo me imagino que muchas cosas que no hayas visto en Venezuela. Aparte de las calles limpias O sea, que se asemeje a Venezuela o que no, no. que tú digas, "Ay, yo no puedo creer que esto exista aquí". Veo más cosas que se asemejan, aunque no lo crean. Wow. Wow. La cultura, varias. La cultura del compartir, me parece que se parece mucho a la venezolana. La cultura de los bares. No hay, el ocio son los bares. O sea, nos cierran los bares y no tenemos nada que hacer. Eso me parece impresionante. Wow. O sea, la gente no tiene cultura de hacer otras cosas, sino que socializa en los bares, bebiendo alcohol, Pero comiendo. eso Pero eso me se parece debe que bonito. es como tipo Igual. colonia, pueblito pequeño, o es una metrópoli como... No es una metrópoli como Madrid, pero Ajá. tampoco es un pueblo. O sea, es una ciudad pequeña, pero es ciudad. Como un Mérida, pues, que en Mérida lo que uno va es para los bares a tomar caña. No, yo Como creo que Maturín. Bilbao es mucho más ciudad, No tanto. claro. No, Es como Yo Maturín. voy a pasar con otra gente, ¿sabes? no, sería como Valencia, no sé. Exacto, sí, Claro. Bilbao es más ciudad, exacto, no es Es como ciudad, Madrid o es Barcelona, ciudad. pero sí es grande. Pero es que el español tiene mucho eso, ¿no? También de que su cultura es ir de tapas y sentarse por horas a hablar y beber cerveza y ya, ¿no? Y eso, yo pienso que eso es mucha calidad de vida también. O sea, que después de tu trabajo tengas 1 o 2 horas para compartir con tus compañeros de trabajo o con tus compañeros de la universidad y luego pues te vas a casa, cenas y a dormir. Sí, Parece que está muy eso aquí en bien. Estados Unidos es bien complicado. Eso es una utopía, eso no existe. Hablemos de Chile, eso es un sueño para nosotros. Exacto. Bueno, ¿y cómo está el tema del coronavirus? Vamos a entrar en materia. ¿Cómo está el tema del coronavirus en Bilbao? Aquí en Florida se dice que era el epicentro del país, incluso del mundo, y créeme que todo está normal, todo el mundo está en la calle, o sea, solo con tapabocas, pero la gente en discoteca, gimnasio. No, aquí no tenemos discotecas. Las discotecas están cerradas. Y los bares nos los cierran a las 8. Oye, qué felicidad que te cierren un bar a las 8. Por la cosa que ¿Qué? pasó. No, qué felicidad, ¿no? Pero lo digo porque Chile estamos en cuarentena. De lunes a viernes solo se podía trabajar. Sábado y domingo tienes que pedir un permiso a los carabineros, entiéndase la policía, que el permiso te dura 3 horas, Eucari, 3 horas y solo puedes ir a comprar al supermercado. Si no tienes el permiso no puedes entrar al supermercado. Si te encuentran en la calle sin el permiso, vas detenido. Wow. Y así van muchas restricciones con respecto a lo de tapaboca, no hay gimnasio, no hay bares, uno que otro café que está medio abierto, clandestino. Entonces cuando yo le pregunto a los compañeros que tengo en Estados Unidos, por ejemplo, que Charit dice ahorita que Miami está prácticamente, Miami no, la Florida está, ¿sabes? No le paran mucho a eso. Normal. Uno se queda como que, ¿qué estamos haciendo nosotros entonces? Mira, yo acabo de leer un Twitter esta mañana
que me pareció totalmente fuera de este mundo o absurdo o no sé dónde estoy metido yo, pero que decía que en California están muriendo 200 personas cada 8 minutos. Yo, coño, voy a empezar a llamar a mis amigos en California porque ya le debe tocar, porque 200 personas cada 8 minutos, eso me pareció demasiado amarillista, no sé qué piensan Lo que ustedes. pasa es que ahora se están viendo los estragos de las Navidades, es decir, la gente que compartió con sus familias, con sus amistades el 24, el tiempo Muchachos, me quedan 4 minutos, aprovecheme. que estuvo en contacto con sus familiares, con sus amigos, si se contagió o si contagió a alguien, se empiezan a ver ahorita, igual que los del 31, igual que los de Reyes, aquí porque se celebra Reyes. Entonces ahora es que estamos viendo un repunte de casos, porque obviamente el tiempo de incubación ahorita es que nos toca. Entonces yo pienso que, por ejemplo, a nosotros nos van a volver a cerrar bares, y van a dejar solo, no creo que nos confinen como tal, pero bares cerrados, porque la gente en los bares se desinhibe y deja de cumplir las normas. Entonces piensan que allí es donde se suceden la mayor parte de los contagios, pero el metro va full, los autobuses van full. Entonces también hay que pensar en esa gente que es su trabajo, o sea, que es comerciante y que el bar es su trabajo, es su fuente de ingresos, o los empleados de esos bares y todas esas cosas. Pero yo supongo que también, si seguimos así como comunidad autónoma, nos van Ahora, una a volver pregunta. a cerrar los bares. Carlos dijo de un meme, casualmente vi un meme y me acordé esta mañana de ti, te lo iba a enviar y se me olvidó. Y decía que somos una población bien extraña, porque en los aeropuertos te piden entre pasajero y pasajero 1,5 metros de distancia, pero cuando te montas en el avión están todos pegaditos. Entonces, ¿cómo la OMS me dice a mí, mira, tienes que confiar en mí, pero mira las cosas que estoy haciendo? Entonces, eso te distorsiona a ti la mente, la realidad, y empiezas a creer muchas cosas de lo que ves si navegas sin control en Internet. Los aeropuertos estaban full para fin de año. Y me parece muy paradójico en el comienzo de la pandemia del 2020, a mediados del año, me parecía demasiado paradójico de que los cines cerrados, porque no puedes sentarte lado a tu lado o ver una película, pero los aeropuertos y los aviones full. Entonces yo digo, ¿cuál es la diferencia? Ayer también nombramos, o hace poco también nombramos, de hecho, que tienes que ahora usas la máscara de protocolo, o sea, para que te vean, para poder pasar a un sitio, pero apenas pasa, ya te la quitas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No, porque no es airborne, eso está en el aire, digo yo. O sea, una máscara no creo que sea el escudo que te va a salvar del Imperio Romano, pienso yo. Bueno, Eucari, de lo que nos va a salvar, el planeta, el mundo, la humanidad, es la vacuna. Te trajimos a ti porque tú eres farmacéutica, porque tú eres 100% pro vacuna. Bueno, que te conocemos, o por lo menos con este tema de la pandemia, sabemos bueno, que tienes tu posición a favor de eso. Entonces, queremos que nos digas, si la vacuna nos va a acabar con esto, o va a prevenir, o cómo es la cosa. O sea, comenzamos que es normal. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona lo de la vacuna? A ver, ¿cómo funciona una vacuna como tal? Las vacunas, como las conocemos, porque la del coronavirus, la del COVID-19, tiene un poquito, o sea, tiene una pequeña diferencia. Pero las vacunas, como las conocemos nosotros, ellas lo que hacen es inocular o ingresan a nuestro cuerpo una parte de un patógeno, sea un hongo, sea un virus, sea una bacteria, lo ingresan a nuestro cuerpo, pero una pequeña parte de ella, un fragmento. Ese fragmento está inhabilitado o debilitado. Entonces, al ingresar a nuestro cuerpo dice, hey, esto no es mío, esto es extraño a mí, yo voy a atacarlo. Crea una memoria en nuestro cuerpo, y esa memoria, si nosotros llegásemos a estar en contacto con ese patógeno que ingresó, ya mi cuerpo sabe cómo lo va a atacar. Entonces, crea una memoria, y si en un futuro, en 1 año, 2 años, 3 años, yo estoy en contacto con este patógeno del cual yo recibí la vacuna, mi cuerpo va a saber cómo actuar. Es decir, creando una inmunidad. Anticuerpos que en ese momento... ¿Sí? Que ese es el gran, lo que es la vacuna. Ellos te ponen
prácticamente la enfermedad, yo lo voy a decir así coloquialmente, te ponen la enfermedad contra la enfermedad, ¿right? Más o menos. Sea, la vacuna como tal, la vacuna como tal no te genera la enfermedad, no. Simplemente pero si te están inyectando o parte te están inyectando un pequeño fragmento inhabilitado o inactivado de ese patógeno, pero no te causa una enfermedad como tal. Es decir, yo me vacuno contra el COVID hoy, a mí no me va a dar la enfermedad. Simplemente voy a crear una inmunidad. Tú dijiste algo, ¿sí? que lo del COVID, perdón, era diferente. ¿Cuál es la diferencia? Tiene un microchip. ¿Cuál es la...? No empieces, coño. No, ¿cuál es la diferencia? Que es que esta que se creó, o sea, que creamos en tiempo récord, porque fue un tiempo récord, o sea, se hizo muy rápidamente, tiene una nueva tecnología, que es una nueva tecnología que se denomina AR mensajero. Es decir, esta no te va a inocular, o a tu cuerpo no va a ingresar ese patógeno. Ese antígeno no va a ingresar a ti. Va a ingresar las instrucciones para que tu cuerpo forme ese antígeno, el cual va a ser atacado nuevamente, o sea, por los anticuerpos en el momento en que se cree la inmunidad. O sea, es mucho más moderna, se pudiese decir, porque no inoculo en ti un pequeño fragmento del patógeno, sino que inoculo o ingreso en ti un pequeño fragmento que va a permitir que tu cuerpo genere ese antígeno y luego los anticuerpos. Oye, en pocas palabras, en la noche vamos a iluminar. Sí. No deberíamos. No, ya te partes el cuello y ilumina. Está fuerte. Mira, Euclid, pero una pregunta. Tú me dices que se le inyecta como un fragmento del COVID, digamos de una manera muy coloquial, así como lo está diciendo Carlos, un poco débil, para que tenga una memoria de atacarla. Pero ¿qué pasa cuando el COVID, en el caso de Carlos, lo modifiquen afuera, o en el caso tuyo, el COVID mute, de acuerdo a como lo quieran ver? No hay un efecto secundario o algo por el estilo, porque estamos inundados de videos con efectos secundarios. No, mira, o sea, los efectos secundarios son muy, muy básicos, y en beneficio-riesgo, los efectos secundarios no, o sea, ¿cómo lo diría? El riesgo de los efectos adversos no es más que los beneficios que nos pudiese dar la vacuna. Mira, yo tengo por aquí los efectos adversos más frecuentes, y son sencillos. O sea, son fiebre, escalofrío, dolor de cabeza, dolor en la parte o hinchazón en la parte de la inyección. ¿Sabes? Son cosas muy te salen escamas, 3 dedos más. No. Tercero. A ver, yo los tengo por aquí. No, mentira. Mira, tengo reacción al lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofrío, dolor de articulaciones y fiebre. O sea, yo creo que... pero eso es lo que uno tiene después que bebe. Sí, de pan, eso es. Y quedas inmunizado contra el coronavirus. Quedas inmunizado contra el whisky. Mira, ahora que llegamos aquí, yo te voy a recomendar que veas una película. Yo no estoy muy empapado con este tema, pero es una película que se llama, es un documental, no es una película, es un documental que se llama, en inglés se llama The Greater Good. Vale. Y hablan de como 3 casos de una vacuna que colocaron, y esa vacuna tuvo un side effect, side effect muy grave. Una de las niñas que no quiso, o sea, los padres no querían ponerle una vacuna, y al final, para ir para la escuela o algo así, tuvieron que ponerle una de sus vacunas, o sea, y le hizo un daño muy grave. No vamos a entrar en el tema de qué fue, pero ¿tú crees que porque era una vacuna que tenía que tener cuando era bebé? ¿Tú crees que al ponerle esa vacuna, estando ya un poco más grande, eso pudo haber sido la causa de un efecto secundario muy grave? Lo que pasa es que eso tenía uno que estudiarlo a fondo, porque los efectos secundarios de las vacunas se estudian en su momento
cuando ellas se están fabricando, cuando ellas se están estudiando. Entonces, si la vacuna fue hecha para bebés, quizás, o sea, no te lo puedo decir porque eso tiene que ser un estudio muy exhaustivo de lo que pasó con esa niña en ese caso específico. O sea, eso tiene que ser estudiado y no te podría dar una respuesta porque tiene que ser un caso específico, puede ser un caso aislado, puede ser que esa chica o niña tenía otras enfermedades o sea, es muy complejo. Sí. Decirte, mira, sí, sucedió por esto o no, es muy complejo, ¿no? Total. Una de las cosas, Eucari, que hemos leído, escuchado, es que esa vacuna es capaz de modificar el ADN. Es una de las teorías o de las cosas que más nos llama la atención porque de verdad que nos alarma eso. Vale, yo le hice un dibujo. Hasta dibuja, Eucari dibuja. Para que entendiéramos bien. Sí, cuando yo voy a hablar con esta gente del mercado persa. Es una flor y viene una abejita. Es nuestra primera invitada que nos explica con dibujo. Dale, bueno. Dale. Ya. Quieren ser mejor persona, tienen que entender la vaina. Claro. Lo entendí todo. Eucari. Ahí está. Bueno. Ahí está. Mira. Vale. A ver si Chama, pero esa inyección mira, es muy voy grande, a acotar algo antes de que expliques, Eucari. Tú estudiaste farmacia, pero parece que no viste la clase esta que le echan a perder la letra a los doctores, porque de aquí se entiende la letra. No, ella es la que entiende. Yo soy la que entiende la letra. Ella es la que entiende, claro, la que lee la receta. Vale. Mira, para explicarles si la vacuna del coronavirus nos modifica el ADN, yo les traje este dibujito. Y también aquí pueden entender un poquito más cómo funciona. Vale, mira. Todos tenemos un genoma. Es decir, nuestro material genético. Ay, ya va, perdón. No, tranquila. Ya va. Mira, y ese primer dibujito no es con lo que rompen las calles. No, esa es una inyección. Ok, porque está muy grande, mi amor. Vale, mira. Ajá. Todos tenemos un genoma, como yo les estaba explicando. Entonces, el del coronavirus es muy débil, entonces necesitaba una nanoparte para poder transportarla. Entonces aquí yo les coloco como si estuviesen inyectando. Creo que fue mala idea lo del dibujo. No, excelente. Por mí sigue. Vale. Entonces, viendo, ¿no? Vale. Se libera el ARN mensajero, que sería el pequeñito fragmento del material genético del virus que estamos inyectando en nuestro cuerpo. Él ingresa a la célula y se libera el material genético, que sería este que está aquí. Y aquí ven nuestro núcleo con nuestro ADN. ¿Ven? Sí. La liberación del ARN mensajero, que sería este, y este es nuestro núcleo, ¿verdad? Luego vienen las instrucciones que yo les estaba diciendo. Es decir, aquí estas instrucciones se leen por este organelo que se llama ribosoma y se fabrican antígenos, que son estos. Y aquí sigue nuestro ADN, nuestro núcleo, protegido por el núcleo. Entonces, ¿qué pasa? Que gracias a estos antígenos se presenta una respuesta inmunológica y nos protegemos. Se crea la memoria. Todo esto, aquí están viendo, como el ADN no se toca. Esto nunca ingresa aquí, nunca ingresa. Toda la maquinaria de la vacuna sucede en el citoplasma de la célula, que es todo esto. Aquí no ingresa nada, ni aquí sale ni aquí entra nada que no deba. Entonces, por eso es que no se puede modificar nuestro ADN, porque no ingresa. Si aquí no ingresa, ahí no puede suceder nada, en nuestro núcleo no puede suceder nada. ¿Sí? De una manera más coloquial, la idea es estimular para que, digamos, disperse más brositas de estas que son las que nos van a curar en dado caso del coronavirus, ¿cierto? Proteger, no a curar, ¿no? Bueno, exacto, proteger. Una pregunta, ese mismo dibujo que nos hiciste, ¿es lo que pasa cuando tú te contagias y de una manera
lo pasas, creas ese mismo anticuerpo, por decirlo algo. Sí, creas esa misma inmunidad. Mira, Eucari, Pero esto sin necesidad de pasar por la enfermedad. Ajá, Y todo claro, lo que conlleva totalmente. con eso. Ok. Eucari, no dañes ese dibujo. Vamos a necesitar una foto que Jan lo va a poner aquí en pantalla grande para que la gente lo vea bien, bien grande. Lo va a poner en un close-up ahí bien, bien, para que la gente... ¿Está bien? Así Pero que no no lo te dé vayas a pena que el dibujo modificar, lo va déjalo a así tal ver cual. toda la gente. No. Ahora una Está pregunta, bien. Eucari. Es que tampoco quiero que te sientas como que estamos, no sé, un interrogatorio, pero sí. Hay una teoría que dice que Bill Gates, Bill No, Gates. lo de los nanochips. ajá, Ajá. mira, Pero, lo más seguro es que tú nos digas que eso es falso, pero a lo mejor tendrás una respuesta a decirnos de dónde viene y de dónde deriva esa leyenda urbana. esa leyenda deriva porque él tiene como una fundación y aportó mucho dinero a la investigación. Entonces, de ahí es que sale ese bulo, esa mentira. Es por eso, o sea, que no haya parte, o sea, nuestra vida es tan interesante para que nos las quieran investigar. O sea, eso yo no le veo sentido. ¿Para qué ellos van a querer escucharnos o ver lo que hacemos? Se lo puedes preguntar a Trump, pero eso es otro tema. Es otro tema, pero es Ya, eso. Uno también está consciente de que hay muchas leyendas urbanas actualmente en boga que de repente uno investiga y son muy polarizadas. Como decías tú, que tú eres pro y Carlos como comunicó que él está en contra de la vacuna. Y entonces los que quedamos como en el medio, quedamos a veces como en un limbo y siento que no estamos como totalmente atendidos, pues. Y, Yo, o sea, solo para aclarar, yo no estoy en contra, solo que yo no la practico. Como de que es como una religión para mí, ¿sabes? Yo no es que esté en contra de lo que tú creas, pero no. No, O sea, me estamos da hablando miedito de que lo me que vayan a creas, no, de la inyectar, no vacuna. sé. Ahí No estamos sé, claros. una cosa de eso. La respeto. Vale, bien. O sea, yo entiendo y creo que todos entendemos que es normal sentir miedo cuando algo es desconocido o cuando algo es nuevo. Aparte, duramos 3 meses en casa donde estábamos bombardeados de una cantidad de información que era muy difícil decir esto es cierto y esto no. Porque, o sea, la cantidad de información que circulaba por redes sociales, en los telediarios, era muy, muy, muy grande. Pero si hoy tenemos como que ese rayito de luz que es la vacuna y gracias a la ciencia, ¿por qué no darle esa oportunidad a aquellos que no creen en la vacuna? Claro, totalmente. Mira, tú sabes que a mí me pasó algo muy curioso al principio, en el primer stage de lo que fue el coronavirus y antes de hacerte la prueba, porque yo viajo mucho, bla, bla. Y yo decía, entonces, porque cuando yo me puse a investigar, y esto me gustaría que tú me lo... Ya creo que lo sé, porque ya me lo han dicho varias veces, pero me gustaría que tú lo compartieras con nosotros. Pero yo decía, ok, en el primer stage de hazte la prueba, yo decía, ¿cuáles son los síntomas del COVID? Eran muy parecidos a lo que era el síntoma de la gripe común. Sí. Entonces yo decía, si esto es una enfermedad nueva y los expertos están luchando para crear un test que te va a dar el positivo o el negativo, qué tan inteligente es esa prueba que pueda distinguir del resfriado común al coronavirus? Y yo creo que ya más o menos tengo la respuesta, pues no soy tan bruto tampoco. Pero me gustaría que tú nos las aclararas y que los que no sepan lo aprendan con el mercado persa. Vale. ¿Recuerdan el dibujo que les acabo de enseñar de los que salían unos triangulitos? Ajá. Total. Sí. Ajá. Exactamente. Esos son específicos para cada patógeno. Es decir, que esos test que a ti te realizaban buscaban eran estos exactamente. Si tú tuvieses otro, pues no te da positivo. Así, sencillito. Eso no tiene mucha ciencia. Total. Ok. Porque yo me iba así, bueno, pero ¿tienes dolor de cabeza? Sí. ¿Tienes Ronnie Noy? Sí. ¿Te duele la garganta? Sí. ¿Tienes coronavirus? Entonces, ¿le hacían la prueba? No, está negativo. Entonces, era lo que llamaban el false result o los resultados falsos. Mira lo que me pasó a mí, por ejemplo, y tiene que ver mucho con lo que dice Carlos. Yo me recuerdo que estaba en el trabajo y era como una cacería de brujas,
que el que tuviera una reacción distinta lo perseguía, mira que tienes esto, tienes que ir para tu casa. Entonces, uno de repente sabía que tenía una gripe y hacía esto. Es que a uno le da, a mí me daba pena, Me daba pena miedo, todo, estornudar, estornudar. Por eso toser. te digo, entonces uno se inventaba como cuando estornudaba con la boca abierta y quedaba como el propio imbécil delante de la gente, pero escudando. Con la mascarilla llena de moco porque... No, en ese momento no me llegó la mascarilla china. Entonces, imagínate, peor todavía. Entonces, cuando llegó la mascarilla fue peor, pues, porque te incubabas de todo. Y siento que hubo como una desinformación en ese momento y la gente se buscaba métodos como para salvaguardar su trabajo, porque sencillamente si no trabajaba no te lo pagaban. Eucari, entendemos que es una pandemia, porque así lo llamó la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Pero el SIDA es algo sumamente peligroso, ha matado a millones de personas y también yo creo que es tan importante atacarlo como el coronavirus. ¿Y por qué en tantos años, casi 40 años de la aparición del SIDA a mediados de los 80, no tenemos ni un avance en nada y la vacuna en menos de un año ya al parecer ya está lista? Sí, lo que pasa es que cuando una persona enferma de COVID, el sistema inmunológico se activa. Volvemos a lo del dibujito. Se activa el sistema inmunológico y ataca y lucha contra esa enfermedad. Cuando alguien enferma de SIDA, o sea, VIH, que es el virus que causa el SIDA, de hecho se llama virus de inmunodeficiencia adquirida. Inmunodeficiencia, es decir, reprime ese sistema inmunológico y no deja que él luche. Entonces, las vacunas como las conocemos, no las podemos utilizar aquí, porque las vacunas me activan. ¿Sí? Yo tenía entendido, disculpa que te interrumpa, yo tenía entendido que también una de las grandes trabas por la cual era difícil luchar de esta manera el SIDA era porque era sanguíneo, ¿no? Era algo, o sea, el SIDA no es sanguíneo, o sea, que tiene que ver con la sangre y es más difícil inyectar, no sé, una vacuna, no sé cómo, quizás esté errando, pero yo leí una vez que creo que era más difícil luchar contra el SIDA porque era por corriente sanguínea. No sé qué significará eso. Eso fue lo que escuché. No. O sea, como les dije, el sistema inmunológico se reprime a tal manera que no deja que él luche. Entonces las vacunas como las conocemos no las podemos utilizar. Esa tecnología como las conocemos, de ingresar, como les expliqué ahorita, de ingresar el antígeno, no se puede. También que es un virus que muta con mucha rapidez, se oculta en la célula, entonces es muy difícil. Pero esto no significa que la comunidad científica no haya tenido avance. Es decir, nosotros, la comunidad tiene medicamentos que se llaman antirretrovirales que mejoran mucho la calidad de vida de las personas que están enfermas. Entonces, aunque no tenemos vacunas, pues tenemos estos medicamentos y esperamos pues algún día tener una vacuna o algo así, pero por los momentos nada. Otra de las leyendas urbanas que encontramos por allí es que decían que las vacunas causan autismo. Yo sé que eso es absolutamente tonto de pensarlo, pero hay mucha gente que lo piensa. Hay mucha gente que lo cree. No, hay mucha gente tonta. También. Bueno, hay un meme que dice así como que los antivacunas existen porque los vacunaron de chiquitos. Está bien. No, pero recuerden que tú sabes el número Darwin se cayó de la cuna, pero no es lo mismo. Sí, la cantidad de vacunas que le ponen a un recién nacido es alarmante, el número es alarmante y como tu persona no creyente, creo que te puede dar un miedo de que tu recién bebé le pongan tantos químicos y tanta, no sé, es alarmante el número de químicos que le meten a un recién nacido. Y vacunas que, ¿no? Para prevenir, no sé, una enfermedad que se va a contagiar cuando tenga sexo, o sea, claro, no, 18, 20 años, ¿sabes? Ahora, no sé. Hablando de eso, me pones a pensar si crearon o está estipulado una vacuna para el COVID y Sharif habló la del SIDA. ¿No existe algo que te prohíba que te dé gripe? ¿Existe la vacuna de la gripe? El flu shot, ya claro. El flu shot, pero
pero no es Que efectiva. te prohíba, no creo, que no te va a dar gripe. Pero entonces no es tan efectiva, o a la vista de uno, el ordinario que no está en el mundo farmacéutico, no sé si se dice así farmacéutico, ojo, Farmacéutico. exacto, no, para uno no funciona, porque la idea es que si tienes una vacuna, es que lucha No, contra pero esta eso. vacuna es diferente. Esta vacuna se pone, o sea, se pone anualmente. Creo que anualmente. La Sí, flu sí, shot, sí, sí, claro. sí. Aquí en Estados Unidos no es obligatorio, pero sí hay una gran campaña cuando va a comenzar el año escolar, cuando hay cierta temporada, cambio de estación donde llega mucho eso, las alergias y todo eso, donde en todas las farmacias te la ¿Y ponen. sabes por qué es La la gente de razón? factor de riesgo y todo eso, ¿Y aquí, sabes por qué es la aquí es razón? Porque gratuita. cuando salió al ruedo, para decirlo coloquialmente, el flu fue la misma. Muchísimas muertes, muchísimos todo, que ya es obligatorio que te la pongas Pero es que la para gripe, aunque evitar uno no eso. lo Pero yo crea, creo que, causa muchas muertes. Aunque uno no crea, la gripe causa muchas muertes. ajá, sí, sí, es una de las, Claro, ahora también es lo contradictorio de la OMS. Me acuerdo que tú eres pro a que uno se vacune, pero en muchos episodios atrás, cuando Elías decía que la OMS, empezando, ¿te acuerdas, Sharif? Que empezando lo de la vacuna, un momento Elías recuerdo que dijo, la OMS acaba de declarar que esto llegó para quedarse. Entonces, total. ahí donde me contradice a mí un poco, que dice, oye, me dice que me vacunes para evitar esto, pero también me dice que ya, olvídalo, esto llegó Pero en para ese quedarse. momento no teníamos vacuna. No había Ajá, no vacuna. había vacuna, claro. Y ha pasado con todo, con el polio, con, no sé, la El gripe sarampión. equina, La no sé, rubiola, el todo eso que, sarampión, sí. el cólera, no sé qué más, eubola, o No sea, me recuerdo cuál fue la cuéntame. vacuna que se descubrió en Venezuela. La tienes ahí, la tienes ahí. Hubo una que Pero se en descubrió Venezuela, en Venezuela. Chucaya. Me maté con esa, pero discúlpame. Pero hubo una que se descubrió en Venezuela y fue muy famosa hace muchos años. Creo que Oh, fue la de ya, la yo polio. sé, Creo que fue la de la Ah, polio, no recuerdo bien. la poliomielitis, fue de la polio, fue el de la Creo. polio. Me No, agarraron, no lo ahorita. sé. Yo Y creo me que sí acuerdo es la de que la hace polio. poco volvió como que a empezar en Venezuela. Gracias a Dios se calmó, o por lo menos, o los medios lo tienen callado. Pero se ¿Quién fue? disipó y se fue. No sé qué. Yo lo tengo en la punta de la lengua, pero pues, la polio es la que te ponen los huesitos así. Sí, creo que es Exacto. la de la polio. Sí. Pero vamos a investigar muy buena reseña histórica y es muy Sí, buenísima. y fue muy famoso, igual que el bisturí de Punta de De Diamante. El diamante. punto de diamante, claro, Fue creado en por un Venezuela. venezolano. Entonces, Jacinto Combi. Ok, Jacinto Combi. venezolano conocido por desarrollar la vacuna contra la lepra. Fue la Ay, lepra. ¿verdad? Era la Pero Recibió el premio público, Príncipe de Asturias de la Investigación en el 1987. Jacinto bueno, Combi. ya estábamos inventando el polio, pero el polio también tiene que ver. pero Lo que pasa no es que creo que el afirmamos polio fue nada. muy común en Venezuela, creo. Y se luchó muchísimo con el polio en Venezuela. Bueno, No sé. pero aquí está. Mira, hablando de Google.com. la lechina también, la china, y no sé qué, cómo era, la viruela, todo eso todo eso fueron pandemias que empezaron y pasamos por el mismo proceso. Se creó la Pero vacuna, yo también una gente pienso murió que y aquí estamos, y aquí seguimos. yo pienso que el terror también más grande que hay con respecto a esta, que la diferencia a las otras, son las redes sociales. La cantidad de redes, cómo nos informamos, nos entregamos información de una a otra desmedida, a veces buscada en fuente, otras no, y eso es lo que nos aterra, porque antes esperábamos que la información saliera, no sé, en el Observador, en el noticiero, y ahí nos iban diciendo, pero cuando ya tú eres dueño de buscar la información, mira lo que pasó ahorita, mientras estamos hablando, yo extendí un poquito más el tema, vi que Charita estaba buscando, inmediatamente encontró la información. En otra época no sé, se ha pasado eso. Claro, Entonces creo que también eso es una de las cosas, del factor que altera también con respecto al COVID. Mira, Eucari, tú como profesional del campo de la farmacia, ¿cuál es tu mensaje o tu recomendación para esa gente que está de repente como Darwin,
que no es que yo sea un terraplanista que no creo en nada, pero tampoco soy un científico que cree ciegamente, sino que estoy ahí en el medio como que buscando información, porque hay muchísima gente, muchísima, o sea, esto es una pandemia que nos agarró desprevenido a todos. Nadie pensó que le Entonces, íbamos a vivir. nadie se le esperó, entonces todo el mundo está buscando qué hacer, qué no hacer, en qué creer, y obviamente no le voy a creer yo al profesor de educación física ni al panadero, sino a alguien que esté en el área de la medicina, en el área de la farmacia. De hecho, hace un año Vale. estábamos diciendo COVID. Ana no va a llegar aquí, eso es para los chinos nada más. Se lo pasa por estar comiendo murciélago. ¿Cuál es el mensaje, Eucari? Vale, mi mensaje es el siguiente. Pienso que ninguna persona debería morir si tenemos vacuna. O sea, si tenemos el método de prevención, ¿por qué tenemos que enfermarnos? Ya, es un método de prevención. O sea, la vacuna previene la enfermedad. ¿Por qué tenemos que morir o por qué hay que llegar? O sea, sí, ¿por qué morir? Si tenemos el método de prevención, si en tus manos, sí, exacto, en tus manos está vacunarte. Entiendo que hay un proceso de vacunación, primero van la gente con factores de riesgo, pero en cualquier momento le va a llegar a la población como tal, y yo espero que circule rápidamente la vacuna, que llegue a Latinoamérica, porque nos vemos muy, muy afectados por la falta de vacunas. Que eso era algo que yo cuando estaba medio leyendo, leí. O sea, decía así como que en Venezuela yo no conocí el primer antivacuna. ¿Por qué? Porque sabemos que es una enfermedad. Aquí, por lo menos aquí, se conoce el sarampión por los libros o cosas así. Aquí hay países que no hay sarampión. De hecho, aquí tengo que habían países que estaban libres de sarampión, que eran Albania, Chequia, Reino Unido y Grecia. Entonces, nosotros ¿qué más nos gustaría a nosotros estar libres de sarampión? Pero claro, nosotros no tenemos ese sistema de salud sólido que pueden tener ellos. Es decir, no le llega la vacunación a todos los niños que deberían de llegarle. Entonces, ¿por qué si tenemos la vacuna y tenemos como la opción de vacunarnos, no hacerlo y llegar a morir? Porque es que, ¿cuántos muertos no hay de COVID diariamente? Exacto, eso Y de la verdad sarampión también. La gente de África que no puede vacunarse, o sea. Sí. Total. Escuchaba que en México ya hay una lista, hay un cronograma y obviamente todo responde a niveles sociales, a niveles, a poder adquisitivo. Entonces ahí entra otro que ahí pudiéramos hacer otro episodio, otra hora, hablar de todo el negocio que hay detrás de esto, porque entonces el que es pobre, que no tiene el seguro médico, o que no tiene diferentes posibilidades, capacidad, entonces queda detrás en la fila y eso no es un y así secreto. No lo vamos a erradicar, no, y exacto. Así no lo vamos a erradicar. Claro, no. Esa enfermedad no la vamos a erradicar tan fácil tampoco. Ojo, de discriminar, ¿no? De la pobreza, de discriminar por dinero. Eucari, una pregunta, ¿sí van a haber casos radicales con efectos secundarios muy fuertes? Porque lo más seguro es que hayan comentarios cuando se publique el episodio, como que, bueno, recuerda a la enfermera que hubo en Nashville que le dio parálisis facial. Entonces, también es bueno como que nos aclare eso, porque es lo que uno va buscando en las redes y es lo que uno consume. Entonces, el amarillismo. Sí, bueno, lastimosamente, pero también es verdad. Pues entonces, o sea, ese por caso ejemplo, fue con muy las vacunas. Sí, las vacunas que ahorita tenemos para comercializar, o sea, las que ya están aprobadas por autoridades sanitarias, aunque llevan un proceso de estudios, los efectos a largo plazo hay que irlos poco a poco observando. O sea, después que se fabrica un medicamento o una vacuna, siempre va a estar en constante vigilancia, se llama farmacovigilancia. O sea, durante todo el tiempo que se comercializa, siempre van a haber distinta vigilancia. O sea, nunca va a estar nunca va a dejar de estar no vigilada. Exacto, eso es porque ahora todos tenemos estamos al alcance de la información, pero siempre se sacan medicamentos del mercado porque generan otras cosas. O sea, después que siguen haciendo las investigaciones, mira, y eliminan del mercado pastillas o cosas que ya la gente tenía años tomando. O sea, eso no es nada nuevo. ¿No viste los comerciales que dicen, no tome este producto si usted
y la lista es así, yo, coño, ¿para qué me voy Yo a vi una comer? Por chica, eso. Y que eso si no- comí un taquito esta mañana, no se meta esta pastilla. No, me jodí. una chica, una psicóloga creo que fue, se hizo un vestido con el prospecto de la pastilla al día siguiente. O sea, es larguísimo, ¿y alguien se ha puesto a prestarle atención a eso? No. Exacto. O sea, Sí, los wow. efectos secundarios son, y la chica se hizo un vestido, o sea, con el prospecto que viene en la cajita. Ujú. Porque ningún medicamento, es cierto, o sea, tampoco les voy a decir mentira, ningún medicamento está exento de efectos secundarios, Claro, pero el claro. beneficio es mayor que correr el riesgo de enfermarse, o sea, eso sí o sí. Total. Wow. Bueno, te voy a decir algo. Es una frase que es bastante convincente. Todavía no estoy al 100%, pero estoy ahí. Ahí está. Bueno, se nos acabó el tiempo. Ya Ojo. estamos cerca de los 45 minutos. No, excelente, Euka, de verdad. Yo no estoy Y me en ninguno de los... faltó información. Dime, Euka. Me faltó algo, me faltó algo. Es Dime. que les dije que les tenía bueno, creo que te había dicho a ti, Otro que dibujito. tenía una anécdota. No, una anécdota. Una anécdota de cuando la primera vacuna fue creada, que fue la de la viruela. Ok. Que en el siglo XIX empezaron a sacar fotografías de que si te colocabas la vacuna te ibas a convertir en vaca. Y era porque se veía que las chicas que ordeñaban las vacas les salían lesiones en las manos y después quedaban inmunizadas contra esa enfermedad, contra la viruela. Entonces, por eso, vacas, vacunas. Y comenzaron a sacar que te ibas a convertir en una vaca y es la primera enfermedad que fue erradicada y ya, o sea, no hay casos en 1977, si no me equivoco, ya no hubo más casos de viruela. ¿Gracias a qué? A la vacuna. Entonces, ¿por qué no llega lo mismo con la Y ahí viene el nombre de vacuna de las vacas. de la vacuna? Está bien, es que es así. Eucari decía algo importante, que si está la prevención, que es la vacuna, ¿por qué seguirnos arriesgando? O sea, tan sencillo como eso. Es como el que contrae una enfermedad venérea. O sea, si hay preservativos, entonces tú, ¿a quién le vas a echar la culpa? Si eso estaba ahí, ya lo venden en la farmacia, está... No, o sea, no, el culpable eres tú. Entonces, bueno, si se demuestra que esto de verdad previene el coronavirus o te va a salvar de muchas cosas, si ya a ti te da dentro de 6 meses o un año, no sé qué, ya, eso ya es responsabilidad tuya, ¿no? Ya, Claro, yo creo que también va por ahí. Cuando salga la primera camada de personas en avalancha que se vacunaron y no le pasó nada, y en sus declaraciones, eso va a estimular a la población a que Lo que vaya. pasa es que, o sea, la primera persona que se vacunó en Reino Unido no experimental fue el 8 de diciembre, pero anterior a esa señora que se vacunó, no sé cuántas personas ya se habían vacunado. Y están bien, porque era la fase, o sea, va por fase. Muchas personas ya se habían vacunado, muchas personas ya habían recibido la vacuna. Entonces, ¿qué vamos a esperar? 3 años a ver si ellos están bien y mientras tanto el coronavirus circulando. Que no crean esos memes que la señora se vacunó y de repente pues, pegaron sale la de una Alice. película, la señora. Sigourney Weaver. No, y que también es una vacuna que es bastante moderna, o sea, es una buena tecnología. Claro, la hace moderna. Viene con microchip, es como dijo moderna. Carlitos. Era el microchip. Y alumbras en la oscuridad. Bueno, Euka, de verdad que gracias por venir al Mercado Persa. Muy informativo, de verdad que aprendí mucho. Espero que la gente que lo vio también. Síganos a través del canal, suscríbanse al canal, dejen el puñito ahí arriba, Mercado Persa Podcast, en Instagram, Mercado Persa 1. Y nada, despídete, Eucari. Hasta luego. Vacúnense. Vale, chicos, chao. Mire, un placer. Por último, quiero que dejen en los comentarios a las personas si se atreverían a vacunarse, si no, y discutamos esto de una manera sana y cordial en los comentarios. Claro. Y ya sabemos por qué hay tanta gente gorda. ¿Por qué? Inyectaron la vaca. No, ya teníamos que...